Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial en el que hemos intentado hacerles un compendio lo más resumido posible, no es fácil, de lo que ha sucedido en este verano mientras La Voz estaba de vacaciones hasta el día de hoy en que se produce el inicio de la 12ª temporada de La Voz. 12 temporadas, se dice pronto, y en qué condiciones además, porque la verdad es que no se puede hablar ni del respaldo de instancias cuyo respaldo no solo no deseamos, sino que huimos de él, ni mucho menos de una abundancia inmensa de medios. Ustedes saben que mantenemos el programa un año tras otro gracias a ese crowdfunding en el cual nos votan temporada tras temporada nuestros oyentes. El día que nuestros oyentes decidan que no respaldan el crowdfunding, pues nos iremos a casa y nos dedicaremos a otro tipo de cosas. Habrán votado y habrán votado en contra, pero afortunadamente por 12 temporadas no ha sido así. Empezamos nuestro boletín y, como siempre, lo hacemos con el segmento de España, y verdaderamente es fantástico porque esto es la corrupción nuestra de cada día, que se podría decir. José Luis Ábalos, que fue secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español, le pasó al partido factura por una cantidad aproximada, euro arriba, euro abajo, de 800.000 euros. Sí, lo han oído ustedes bien, 800.000 euros, que significaba que aproximadamente durante el espacio de 30 meses, 2 años y medio, le clavaba al partido 27.000 euros mensuales en gastos. Estos son gastos de comisión y lo demás son cuentos chinos. También hay que decir, en honor a la verdad, que todo indica que Ábalos no se quedaba con esos 800.000 euros. Aquí, en realidad, parece ser que había comisiones ilegales de empresarios a cambio de adjudicaciones públicas, comisiones que se blanqueaban como comidas, como gastos de viaje, y que además se daba la circunstancia de que una parte de esas cantidades acababa regresando al Partido Socialista en forma de donaciones, por supuesto, con la complicidad de dirigentes socialistas. Pero en cualquiera de los casos, como complemento, no estaba nada mal. La verdad es que es algo tremendo. ¿Qué papel jugaba aquí Koldo? Es decir, Luis en vascuence, Koldo García, que tiene su gracia. Esto de Koldo García suena como a esos hispanoamericanos que se llaman Milton Rodríguez o Nelson Gutiérrez, ¿no? Koldo García. ¿Qué papel jugaba? Hombre, pues jugaba que era el que presentaba supuestos tickets y facturas, y, por ejemplo, en el 2019, en un solo mes, llegó a presentar 9.000 euros de gastos, que verdaderamente ya está bien. De hecho, había gente en el partido que estaba más que molesta con esta situación. En fin, nosotros analizamos esta y otras noticias con la ayuda absolutamente indispensable de María Durán. María, muy bienvenida a esta 12ª temporada y muy buenas noches. Mi querido César, mi querido equipo, mis queridos oyentes, no sabría explicar con palabras lo contenta que estoy de que volvamos a estar por fin todos juntos. Es lunes 22 de septiembre, empezamos el otoño y sobre todo empezamos una nueva temporada de La Voz, mi primera al completo, que estoy segura nos va a traer a todos tantos buenos momentos como la anterior. En este descanso estival que nos hemos tomado han pasado, como no podía ser de otra manera, muchísimas cosas. Ha ardido España entera con la complicidad, si no algo más, del gobierno. Murió Miguel Uribe en Colombia, del que estábamos tan pendientes desde La Voz, y en Estados Unidos hace pocos días, al parecer un ultraizquierdista, es lo que nos han contado, asesinada al comunicador conservador Charlie Kirk. De él vamos a hablar después en nuestra sesión internacional, como no puede ser de otra manera, tras el mayor funeral que se recuerda en la historia reciente de Estados Unidos. Pero será, como digo, en unos
unos minutos. Antes nos centramos en España y esto sí, César, que es lo de siempre. Nada ha cambiado durante el verano. Hablamos de la corrupción de José Luis Ábalos y el PSOE. El exsecretario de Organización del PSOE y exministro de Transportes, José Luis Ábalos, llegó a justificar ante la dirección socialista gastos por un total de 800.000 euros. La revelación proviene tanto de fuentes internas de la formación como de la investigación judicial abierta contra el dirigente, que mantienen bajo la lupa las facturas presentadas en los últimos años. Hoy nos lo desvela The Objective. Durante mucho tiempo en la sede de Ferraz se había mantenido el hermetismo sobre las cuentas vinculadas a Ábalos, a pesar de las informaciones que ya apuntaban en 2021 a gastos que rondaban los 9.000 euros extras mensuales, del que todavía era una de sus máximas figuras. Los datos actuales, sin embargo, han elevado estas cifras de manera más que drástica. Los gastos eran en realidad de alrededor de 27.000 euros al mes durante los 30 meses en los que estuvo al frente de la organización del partido. Fuentes judiciales explican que ese volumen de gastos tendría su origen en un sistema presuntamente diseñado para dar apariencia legal a comisiones ilegales abonadas por empresarios a cambio, por supuesto, de favores, de adjudicaciones públicas. Los importes eran camuflados como comidas, desplazamientos y otros gastos de representación y se habrían utilizado para blanquear capitales, con la connivencia en todo momento de dirigentes socialistas. Vamos apuntando hacia arriba, seguimos apuntando hacia el 1, todo llegará. Parte de esas cantidades además habrían retornado a la sede del partido precisamente en forma de esas donaciones de empresarios. Según fuentes internas de la organización socialista, esa operativa habría surgido tras las quejas reiteradas de Ábalos por la diferencia salarial con otros altos cargos del gobierno. Los ministros, que formaban parte de la Ejecutiva Federal, no percibían remuneración del partido, lo que llevó al dirigente valenciano a presionar para lograr un complemento. El gerente del PSOE, Mariano Moreno, entonces cercano a Adriana Lastra, habría sido la persona encargada de dar luz verde a ese mecanismo para favorecer a Ábalos. Desde su puesto en la gerencia, que controlaba la contabilidad de la organización, permitió que Ábalos imputara gastos a la Secretaría de Organización y a las personas bajo su mando, de forma que se les retribuyeran conceptos que no le correspondían directamente. La presentación de los gastos recaía, como no, en su hombre fuerte y mano derecha, Koldo García, quien era su más estrecho colaborador. Era él, Koldo, quien entregaba en la gerencia hojas con tickets grapados de comidas, cenas y alojamientos. En noviembre de 2019, sin embargo, los gastos se dispararon hasta los 9.000 euros en tan solo un mes, lo que generó malestar interno y llevó a que algunos dirigentes pidieran contención. Entre los que fueron informados de la situación se encontraba el hoy encarcelado Santos Cerdán, que entonces era coordinador territorial del PSOE y mano derecha de Ábalos. Y de este dinero, este dispendio de origen verdaderamente nebuloso y de gasto tenebroso, pasamos a uno de los temas que está dando más que hablar en España en las últimas horas, y es el caso de las pulseras antimaltrato. Las pulseras antimaltrato funcionan verdaderamente muy mal en España. La protección que se supone que tendría que dar a mujeres que pueden ser acosadas por sus maltratadores, pues prácticamente es nula. ¿Para qué nos vamos a engañar? Esto se ha venido ocultando. El Ministerio de Igualdad, como en tantas otras cosas, ha colocado a las mujeres en una situación más peligrosa, pero eso sí, mucho más cara para el contribuyente que cuando no existía el dichoso ministerio, y cuanto más se va tirando del hilito aparecen cosas peores. Por ejemplo, en algún momento se ordenaba no cumplir con el protocolo para bajar las alertas, y claro, si bajas las alertas se supone que hay menos razón para pensar que hay una situación de peligro para las mujeres. En algunos casos, además, esto se produce en el momento de transición de la gestión de Vodafone y Securitas. Hay trabajadores que han dicho que aquello era el caos, se acumulaban las alertas, no se tramitaban en tiempo y forma, lo que no sucedía antes. Y además las baterías bajas pues podían durar ni se sabe el tiempo, mientras que hubo una época en que decían que el problema de las baterías bajas en menos de 10 minutos quedaban
totalmente solucionados. Y encima, para terminarlo de arreglar, la idea era mentir al ciudadano, actuar de tal manera que se maquillaran las cifras y que no se viera que el Ministerio de Igualdad, con pulseras o sin pulseras, desde luego es un agujero negro donde desaparece el dinero del contribuyente, pero donde no aumenta ni en broma la seguridad de las mujeres. En fin, que van hacia un Estado fallido, que se lo venimos diciendo hace tiempo, que la gente no lo quiere creer. Pero moléstense en ver esa red eléctrica en España, moléstense en ver cómo funciona la administración, moléstense en ver cómo van los ferrocarriles. Intenten hacer un trámite con la administración por Internet. Quien ahora se dirige a ustedes lleva desde hace días intentando hacer un trámite por Internet con la fábrica de moneda y timbre, y me sería más fácil salir a la calle e intentar hacerlo con un pedrusco que se me pusiera delante de la vista. O no hay funcionarios, o son unos vagos, o la página no funciona, pero en cualquiera de los casos España camina hacia ser un Estado fallido. Y no será porque los españoles no paguen impuestos, les roban todo lo que ganan hasta bien avanzado el mes de agosto. De manera que paga impuestos, deja que te roben, sométete luego a las exacciones complementarias de unos criminales que son los buscabonus, que a cambio no te van a dar absolutamente nada. Con un poco de mala suerte, ni los buenos días. Bueno, el PSOE y Ábalos, que creo que todos nuestros oyentes habituales los conocen. Al PSOE es imposible no conocerlo en todo el mundo porque es una de las mayores organizaciones criminales a nivel global. Lo que no creo que sepan nuestros oyentes de Iberoamérica, de Estados Unidos, es lo que está pasando con las pulseras antimaltrato en España. Es un verdadero escándalo y es realmente lo que le podía quedar a la izquierda para demostrar lo poquísimo que le han importado siempre las mujeres. Resulta, para quien no esté puesto en antecedentes, que la anterior administración del Ministerio de Igualdad, liderada por Irene Montero, quiso cambiar las pulseras que llevan los maltratadores para que no se puedan acercar a sus víctimas sin que al menos la policía reciba un aviso. Las quería cambiar, según ha publicado, si no me falla la memoria, Libertad Digital, porque le jodía, literalmente, perdónenme la expresión, que fueran israelíes. Eran israelíes, pero funcionaban bien. Hasta ahí, bueno. Lo que pasa es que Irene Montero no buscó un nuevo proveedor que fuese fiable, como el anterior. Compró pulseras en páginas chinas. Yo la primera vez que leía a un sindicato policial denunciar que las pulseras nuevas eran de AliExpress, pensé que era una exageración, como cuando yo era pequeña y se decía, es que eso es como del todo a 100. No era una exageración, compraron las pulseras en páginas chinas baratas. Hoy sabemos, y nos lo cuenta El País, ni más ni menos, El País, que el 19 de septiembre una supervisora del centro Cometa, es el encargado de vigilar esas pulseras telemáticas para casos de violencia doméstica, dio la orden de ignorar parte del protocolo de seguridad antes de una visita oficial de la delegación del gobierno contra la violencia de género. Ese centro está gestionado por Vodafone y Securitas desde marzo del año pasado, tras el relevo a Telefónica y Securitas Direct. A las 9:56 de la mañana, o sea, la información es muy precisa, esta responsable envió, según El País, un mensaje a su equipo pidiendo que se cerraran directamente las alertas por batería baja, con el objetivo de que las pantallas estuvieran limpias cuando llegara la inspección. Esto ponía a mujeres en peligro. De hecho, hay comprobado ya que por los fallos en las pulseras al menos murió una mujer asesinada por su exmarido en diciembre de 2024 en Mallorca. Bueno, estas señales no son menores, no suelen ser críticas, pero siempre exigen contacto con la víctima o con el agresor y en algunos casos que se acuda, se avise a las fuerzas de seguridad. Cuando la batería de una pulsera se agota, la protección se resiente, obviamente, porque no se sabe qué está haciendo el agresor. En el caso de las víctimas, se les llama para que carguen su dispositivo y no pierdan la geolocalización. Si el aparato se apaga, se pierde el seguimiento de esa víctima en tiempo real y el aviso a la policía llega a las 24 horas, salvo que la situación lo haga necesario antes. En el caso de los agresores, el procedimiento contemplaría 3 escenarios: que atiendan la llamada y carguen el dispositivo en menos de media hora, que tarden más de esa media hora, lo que obliga a avisar por protocolo a la policía, o que no respondan a ninguno de los teléfonos, lo que implica también dar parte a las fuerzas de seguridad para que los busquen de manera inmediata. Este episodio se produjo
en medio de ese contexto de desorganización por la transición a la nueva adjudicataria de las pulseras. Por cierto, la nueva adjudicataria no hizo bien la transición y perdió los datos. Igualdad ha perdido los datos de las órdenes de alejamiento anteriores a 2024. El nuevo ministerio de Ana Redondo lo sabía y no informó, se calló. Según técnicos y trabajadores, las señales de batería baja no se tramitaban en tiempo y forma y en muchos casos se esperaba que se resolvieran solas o hasta que el dispositivo se apagaba definitivamente, momento en que la alerta ya se convertía en prioritaria y quizá no se necesitaba, o sea, se involucraba a las fuerzas del orden en casos que no hacían falta. Antes de esa migración de unas pulseras a otras, este tipo de incidencias se atendían en menos de 10 minutos, mientras que tras el cambio a las nuevas pulseras de páginas chinas se acumulan hasta cifras desorbitadas. De hecho, tras esa orden de cerrar sin tramitar las alertas, la supervisora felicitó al equipo porque solo quedaban 163 alertas activas, un número que los empleados aún así consideran, según fuentes del periódico, una barbaridad en comparación con los niveles habituales previos al nuevo contrato. Fuentes cercanas a Cometa, ese centro encargado de gestionar las pulseras antimaltrato, sostienen que la consigna de reducir números buscaba simplemente maquillar la calidad del nuevo servicio, una práctica que consideran recurrente en la gestión de igualdad. Meses después, trabajadores trasladaron estas irregularidades a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que por supuesto César tampoco actuó. Y de España nos vamos a Hispanoamérica, más concretamente a Cuba, y con una noticia luctuosa. Hace 4 años, cuando se produjo en Cuba una serie de reacciones contra la dictadura, había gente que pensaba que la dictadura estaba a punto de caer. Había gente que insistía en que eso era un antes y un después dentro de la historia de la dictadura cubana. Han pasado 4 años y todo sigue igual, por no decir que peor. Y esto para cualquiera que analice la situación de Cuba desde los hechos objetivos y fácilmente comprobables y no desde el wishful thinking, es decir, pensar lo que uno quiere, como si esto fuera magia y pudiera suceder lo que uno desea, pues no le sorprende a nadie. Y la prueba de que es así es que el régimen cubano acaba de condenar a 15 opositores a prisión por protestar contra los apagones. Estas fueron protestas que se produjeron el año pasado contra los apagones, porque hay zonas de la isla que se quedan sin luz durante la mayor parte del día. Protestaron contra la escasez de alimentos y las penas verdaderamente son de cuidado. De los condenados, 8 han recibido entre 6 y 9 años de prisión. No es poco. 5 entre 3 y 5 años. Y eso sí, ha habido 2 que a esos los han sancionado a trabajo correccional sin internamiento. Verdaderamente esto es lastimoso y deja de manifiesto, bueno, pues cómo la isla en absoluto camina hacia el final de la dictadura. Nos encantaría que fuera así, pero no es así. Y por cierto, para los que se niegan a analizar los hechos, recuerden que cuando en un momento determinado, hace 4 años, los cubanos que se echaban a la calle necesitaban internet y el gobierno cubano se lo cortó, el presidente Biden, la Casa Blanca, podía haber aprobado una cobertura de Internet y no lo hizo. Por cierto, una Casa Blanca que cuando la dictadura cubana necesitó dinero, se lo dio. Y no les voy a contar cómo votan en el Congreso y en el Senado en relación con Cuba, porque algunos se pueden poner a llorar lágrimas de sangre pensando en a quién han votado, por ejemplo, en el estado de la Florida. Miramos a Iberoamérica. No he dejado de pensar, e imagino que tú tampoco, en todo el verano, en nuestros hermanos cubanos que llevan esos meses, más de medio año, sufriendo una emergencia humanitaria y energética terrible. Esto no ha mejorado, por supuesto, en estas semanas. El régimen de Miguel Díaz-Canel ha dictado ahora nuevas condenas contra la disidencia en la isla. Este fin de semana, el Tribunal Supremo Popular de Cuba impuso penas de hasta 9 años de prisión a 15 opositores. ¿Por qué? Pues por participar en las protestas recientes contra los constantes apagones eléctricos y la crisis alimentaria que golpea al país. Según la sentencia, 8 manifestantes han recibido condenas de entre 6 y 9 años de cárcel, otros 5 deberán cumplir penas de entre 3 y 5 años y 2 han sido sancionados a trabajo correccional, o sea, a trabajos forzados, cosa que hemos sabido que es más habitual de lo que pensábamos la semana pasada, sin internamiento. Sabemos que el régimen también tiene
opositores trabajando como esclavos. Los delitos atribuidos a estos opositores incluyen desórdenes públicos, resistencia, desacato, desobediencia e instigación a delinquir. Las protestas que derivaron en estas condenas surgieron por la grave situación energética que está viviendo Cuba, que, como digo, no ha mejorado nada en estas últimas semanas. Los apagones siguen siendo constantes, son ya la rutina diaria en la isla. Los cortes de electricidad alcanzan las 15 horas seguidas, o sea, se tiran días enteros sin luz los hogares de los cubanos, y esto afecta tanto a las casas como a los centros de trabajo. En 2024 la desesperación ciudadana se manifestó sobre todo en las calles de Santiago de Cuba, de Bayamo y de Santa Marta, donde miles de personas salieron a protestar. A esa crisis de energía se suma también la escasez crónica de alimentos, que agrava el descontento social y la tensión. El descontento social lo que les agrava es el hambre, sobre todo porque la gente se está muriendo de hambre en Cuba. Estas condenas forman parte de una estrategia más amplia de represión. Organizaciones de derechos humanos calculan que hay al menos 180 opositores detenidos desde 2022 por participar en protestas relacionadas con los apagones y el hambre. Estas cifras reflejan la continuidad de la presión estatal contra quienes cuestionan al régimen en un contexto de creciente malestar social y falta de respuesta del régimen a las carencias diarias de los cubanos. Y adivinen quién hace pocos días se volvía a negar a sancionar a este régimen asesino. Sí, han acertado, por supuesto, la Unión Europea. Y de Cuba nos vamos a Venezuela y nos vamos precisamente a una de las jugadas estrella de Donald Trump en las últimas semanas, pero jugada estrella que la verdad es que no deja de ser un brindis al sol. Ustedes saben que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dado órdenes de interceptar a navíos que se supone que están vinculados con el narcotráfico y con el régimen venezolano. Y decimos que se supone porque la verdad es que, como en contra de la legislación internacional no los detienen, se los llevan a algún sitio y los juzgan, sino que les atizan el pepinazo y los hunden, ni sabemos si en realidad tienen que ver con el narcotráfico, ni conocemos la identidad de los supuestos narcotraficantes, ni cosa parecida. Sabemos que han hundido 4 embarcaciones hasta la fecha, pero realmente no sabemos más, por más que Donald Trump se jacte de esto. La auténtica realidad es que esto es contrario al derecho internacional. Se puede apreender en aguas internacionales o en aguas territoriales una embarcación que lleve droga, pero lo que no se puede es hundirla en alta mar así porque sí. O sea, estos son ejecuciones extrajudiciales. ¿Que hay países que hacen esto? No nos cabe la menor duda, pero es contrario al derecho internacional. Y además nos quedará siempre la duda de si efectivamente estos son embarcaciones que se dedican al narcotráfico y que tienen una supuesta relación con el régimen venezolano, o por el contrario, esto es un brindis al sol de Donald Trump a ver si insufla algo de oxígeno al movimiento MAGA, que está bastante malito últimamente. Y durante estos días en los que hemos estado fuera, sabrán seguramente que Estados Unidos ha desplegado a fuerzas de la Marina frente a las costas de Venezuela y que se están dedicando, entre otras cosas, a perseguir a los narcotraficantes que intentan salir hacia Estados Unidos por mar. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informaba este viernes de que las Fuerzas Armadas habían llevado a cabo un nuevo ataque cinético. He tenido que buscar lo que era cinético y es que tiene que ver con el movimiento, con los motores, y letal, sobre todo letal, porque el barquito desapareció, contra una embarcación que, según la inteligencia estadounidense, estaba afiliada a una organización criminal dedicada al narcotráfico. Son espectaculares. Las imágenes supongo que las han visto en redes sociales a lo largo del fin de semana. El operativo dejó como resultado la muerte de los 3 presuntos narcotraficantes que viajaban en la narcolancha. Decía Trump: bajo mis órdenes, el secretario de Guerra autorizó un ataque contra un buque en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos, es lo que señalaba el mandatario en su propia red social Truth Social, donde también difundía ese vídeo en el que se observa una lancha azul que explota tras ser alcanzada por un proyectil. Con esta acción, Washington acumularía ya 4 embarcaciones hundidas en el Caribe Sur, cerca de las costas venezolanas, desde agosto pasado, cuando intensificó su presencia militar en aguas internacionales con el argumento de frenar
el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense. Según cifras divulgadas por Trump, el Comando Sur ha destruido en los últimos meses 3 lanchas vinculadas al narcotráfico y habría eliminado a 17 delincuentes. No obstante, hasta ahora no se han revelado las identidades de los fallecidos ni las cantidades de droga incautadas en estos operativos. En el caso más reciente, tampoco se ha confirmado el origen de la embarcación ni la nacionalidad de los tripulantes, damos por hecho que serían venezolanos. El anuncio estadounidense coincide con una maniobra militar en la isla de La Orchila, en aguas venezolanas, llevada a cabo por el ejército de ese país. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, calificaba la operación como exitosa y enmarcaba el despliegue dentro de las tensiones crecientes con Washington. Supongo que también han visto las imágenes, pues, en redes sociales que causan sensación, lógicamente, de población venezolana armada, pero obviamente no preparada para combatir, menos contra el ejército de los Estados Unidos, incluso algunos portando arcos y flechas de madera, una cosa cuanto menos peregrina. El presidente Nicolás Maduro, por su parte, denunciaba la presencia militar una vez más en el Caribe. Decía que es una amenaza y un intento de forzar un cambio de régimen. Sin embargo, Trump rechazaba haber discutido con su gabinete ningún plan para derrocar al gobierno venezolano. La noticia por confirmar en las últimas horas es que incluso Maduro le habría enviado una carta de reconciliación a Trump. Veremos en qué queda la cosa. Y de la información hispanoamericana nos vamos a la información internacional y nos detenemos en el funeral de Charlie Kirk en Arizona. Funeral verdaderamente multitudinario en Glendale, en Arizona, con decenas de miles de personas que han acudido, con gente que se quedó fuera precisamente sin poder entrar. Hay que decir que es un funeral en el que se han producido circunstancias muy variables. Por supuesto, una de ellas, el hecho de que había personajes de primer nivel, se piense lo que se piense de ello, porque ahí estaba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaba J.D. Vance, que es el vicepresidente, ha aparecido algunos de los miembros de la administración Trump, llegó hasta Elon Musk, y en este sentido también no han faltado algún demagogo calentando a la masa. Con todo y con eso, el funeral ha sido muy conmovedor porque efectivamente ha habido gente que ha ido más en la línea de lo espiritual, que se supone que es lo que tiene que tener un funeral, que de la agitación política. El funeral empezó entonando el famosísimo Amazing Grace, que los aficionados a Camino del Sur en cesarvidal.tv han escuchado tantas veces, el Sublime Gracia, el conocidísimo himno evangélico de John Newton, y luego, por supuesto, junto con esto, en primer lugar, intervino el pastor de la Iglesia Evangélica de la que era miembro Charlie Kirk. Posiblemente la intervención más conmovedora ha sido la de la viuda, la de Erika Kirk, que dijo que perdonaba al asesino de su marido, que lo hacía porque esas eran las enseñanzas de Jesús, y que colocó desde luego de manera muy clara el contrapunto de lo que era la visión en ese momento de la gente que ha intentado desde que murió Charlie Kirk aprovechar esto en beneficio propio. Insistimos, seguramente ha sido lo más conmovedor cuando la viuda de Kirk, Erika, ha dicho que perdonaba al asesino porque es lo que había hecho Cristo y lo que Charlie habría hecho. Y en ese sentido, evidentemente yo diría que ha sido de lo más marcado, aparte luego el hecho de que Elon Musk y Donald Trump parece que se han reconciliado aquí. Y ahora sí, en página internacional les contamos que decenas de miles de personas se congregaban este domingo en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, para rendir homenaje a Charlie Kirk, el activista conservador asesinado el pasado 10 de septiembre durante un discurso en la Universidad del Valle de Utah. El ambiente del acto, se pueden imaginar, fue muy solemne, fue muy multitudinario, oscilaba entre la asamblea política, el servicio religioso y el homenaje patriótico. La ceremonia se abrió
acudió con gaiteros interpretando Amazing Grace, mientras en las pantallas del estadio se proyectaban imágenes del rostro de Charlie Kirk rodeadas de banderas estadounidenses. El funeral ha contado con la presencia del presidente Donald Trump, el vicepresidente J.D. Vance y miembros clave del gabinete, entre ellos el secretario de Estado Marco Rubio, el de Defensa Pete Hegseth y el de Salud Robert Kennedy Jr., que también han acudido junto a otras figuras destacadas como el empresario Elon Musk. La seguridad fue extrema para un evento que ha reunido a decenas de simpatizantes, muchos de ellos con gorras de MAGA, crucifijos y pancartas con citas bíblicas y frases del activista. Cada asistente recibió una pulsera conmemorativa de la vida de Charlie Kirk y pañuelos mientras se reproducían fragmentos de sus discursos. En su intervención, Pete Hegseth subrayaba que el asesinato de Kirk marcaba un punto de inflexión para Estados Unidos, prometía que su legado seguiría vivo. Amigos cercanos como Frank Turek, que también presenció el ataque en Utah, recordaban entre lágrimas cómo intentaron socorrerlo sin éxito. Ese disparo en el cuello fue letal, y es que para muchos Charlie Kirk se ha convertido ya en un mártir tanto del movimiento conservador como de la defensa de la fe. Era un cristiano ferviente y no lo ocultaba, también como un héroe de la nación y la libertad de expresión frente a la violencia política. Trump intervenía, aprovechaba su discurso para elevar esa idea. Decía literalmente: en ese terrible día nuestro mayor evangelista de la libertad estadounidense se convirtió en inmortal, ahora es un mártir de la libertad. El asesinato de Charlie no fue solo un ataque contra un hombre o un movimiento, fue un ataque contra toda nuestra nación, decía. El presidente recordaba además cómo Kirk convirtió universidades progresistas en bastiones del conservadurismo, dando voz a estudiantes a los que animaba a hablar, convenciendo a muchos con sus argumentos. También denunciaba que los radicales y sus aliados en los medios lo atacaron para silenciarlo porque sus mensajes tenían demasiado sentido. El momento más emotivo lo protagonizaba, era muy difícil no emocionarse, la viuda del activista Erika Kirk, mujer bellísima, que muy serena pronunciaba el discurso más emotivo de la jornada. Revelaba que su esposo murió de manera instantánea al recibir el disparo en el cuello. Aseguraba que no sufrió. Sus palabras se centraban en el perdón hacia Tyler Robinson, el joven que está acusado del crimen. Decía Erika: lo perdono porque es lo que hizo Cristo y lo que Charlie habría hecho. Decía también que se comprometía a continuar con el legado de su marido. Erika Kirk, ya saben, ha sido nombrada directora ejecutiva de Turning Point USA, la empresa de Charlie Kirk, con la que organizaba estas charlas y debates en universidades, y prometía multiplicar el trabajo de su esposo por 10 gracias al poder de su recuerdo. El funeral también ha sido el escenario de un gesto político inesperado: la reconciliación pública entre Donald Trump y Elon Musk. Ambos, que habían protagonizado desencuentros en el último año, se sentaron juntos en una de las tribunas de autoridades. Han sido fotografiados estrechándose la mano. Incluso la cuenta oficial de la Casa Blanca publicaba una imagen de ambos de espaldas acompañada de un breve mensaje por Charlie. Elon Musk hacía lo mismo, publicaba una imagen de ambos en X con el mensaje For Charlie. El propio Kirk había expresado recientemente en vida su deseo de ver unidos al expresidente y al empresario. Ya saben que habían tenido sus desavenencias. Elon Musk dejó el gobierno de mala manera antes del verano. Charlie Kirk estaba convencido de que esa alianza, así lo decía, sería positiva para el país y para el mundo. Sobre lo que sabemos de lo que nos cuentan de la investigación, pues las autoridades han confirmado que Robinson, de 22 años, permanece detenido. Está acusado de varios cargos que podrían derivar en la pena de muerte. Según la versión oficial, el atacante actuó movido por una ideología de extrema izquierda, tenía un novio trans. Mientras la investigación sigue su curso, la despedida masiva en Glendale se convertía en una celebración de la vida de Charlie Kirk, de su paso ahora a referente póstumo del conservadurismo estadounidense y figura clave de la lucha por la libertad de expresión. Y vamos a concluir la información internacional con una noticia verdaderamente muy relevante. Reino Unido, Australia, Canadá y Portugal han reconocido de manera simultánea al Estado palestino. Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal anunciaron el 21 de septiembre, o sea, ayer, su reconocimiento del Estado de Palestina, sumándose así a los casi 150 países que ya lo han hecho. Y esto cuando hay otros 5 países
otros 6 países europeos, entre ellos Francia y España, que prevén reconocer también a Palestina. Esto tiene mucho significado, teniendo en cuenta que ya hay casi 150 países que lo han hecho. Pues sí, muchísimo. Porque no es igual que un país del tercer mundo, de África, de Oriente Medio, de la esfera de los países musulmanes reconozca a Palestina, que lo haga el Reino Unido, que es miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que lo haga Francia, que lo haga Canadá o que lo haga Australia. Y la verdad es que evidentemente esto es muy significativo porque se produce apenas 2 días antes de la convocatoria de la 80ª Asamblea General de la ONU, en una cumbre que promueve Francia y Arabia Saudí para reactivar la idea de la solución de los 2 estados, y que esto se produce en un momento en que, gracias a Netanyahu y a los halcones del Estado de Israel, el Estado de Israel está en sus horas más bajas. Realmente son lamentables. Claro, Benjamín Netanyahu ya ha dicho que no va a haber un Estado palestino al oeste del Jordán, que además están recompensando el terrorismo. Puede decir lo que quiera. Israel está en sus horas más bajas y puede optar por 2 caminos: el de seguir la legalidad internacional, aceptar la existencia de un Estado palestino e intentar vivir en paz, o mantenerse en la situación de Netanyahu, que es totalmente capaz de arrastrar al mundo a una guerra mundial simplemente para no sentarse en el banquillo y no acabar en la cárcel donde debería estar hace años. Y no hay más vueltas, y esto le está haciendo un daño al Estado de Israel tremendo. Y flaco favor hacen los supuestos amigos del Estado de Israel que apoyan a Netanyahu, que están dispuestos a aceptar una política suicida y que, por ejemplo, pasan por alto, no voy a decir ya que los rehenes siguen siendo rehenes, lo cual es vergonzoso después de la matanza de Gaza de casi 2 años. No voy a decir además los soldados israelíes que han muerto, por no mencionar las decenas de miles de palestinos muertos, en su aplastante mayoría que son simples civiles y casi la mitad niños. No voy a decir el hecho de que la población de Israel esté perdiendo población, sino el daño que esto está haciendo. Esto está convirtiendo a Israel en un Estado paria, y en un Estado que ha sido condenado por la ONU hace pocos días con la publicación de un documento que deja establecido que de los 5 supuestos de genocidio del derecho internacional, Israel entra en 4. Esto le está haciendo un daño tremendo al Estado de Israel. Y realmente la gente que se sienta amiga y que aprecia el Estado de Israel, lo que debería de abogar es por una política sensata que saque de esta psicopatía criminal al gobierno del Estado de Israel, porque el daño que esto le está causando es inenarrable. Netanyahu desde luego no lo piensa, pero la manera en que está favoreciendo la causa palestina, aunque sea con un derramamiento masivo de sangre, va mucho más allá de todo lo que ha hecho por dañar a los palestinos, incluyendo la financiación de Hamás durante décadas. Y terminamos, César, con el reconocimiento del Estado de Palestina por parte de varios países, que se convertía este domingo en un movimiento diplomático de gran calado, apenas 2 días antes de la apertura de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Va a ser la número 80. A lo largo de la jornada del domingo, Reino Unido, Australia y Canadá anunciaban casi de forma simultánea su decisión en torno a las 3 de la tarde, hora peninsular española, de reconocer un Estado palestino, mientras que Portugal lo hacía horas más tarde, pasadas las 9 de la noche. Francia y otros 5 países europeos dan el mismo paso este lunes, en vísperas de esa cumbre internacional promovida por París y Arabia Saudí para relanzar la solución de los 2 estados. Eso sí, Macron decía ya ayer que iba a poner condiciones como la liberación de los rehenes, cosa que yo creo personalmente que no se va a producir, con lo cual veremos luego en qué queda ese reconocimiento, porque parece que va a ser irreversible. El ministro de Exteriores portugués, Paulo Rangel, escenificaba la importancia del gesto al declarar oficialmente el reconocimiento desde la sede de la misión de su país ante Naciones Unidas. Subrayaba que el gobierno luso había elegido ese escenario para remarcar que solo bajo el paraguas de la ONU puede alcanzarse un alto el fuego, la liberación de rehenes y la apertura de fronteras a la ayuda humanitaria. Yo diría que más bien cualquier cosa que dirija la ONU saldrá mal, pero en fin. En Londres, el primer ministro británico, Keir Starmer, defendía la decisión
como un acto simbólico de enorme peso histórico. Se había filtrado ayer que el reconocimiento iba a ser hoy, a primera hora de la mañana, pero finalmente fue mucho más rápido. Decía Starmer también que, dado el papel del Reino Unido en la creación del Estado de Israel, la esperanza de una solución de dos estados se está desvaneciendo, pero no podemos dejar que esa luz se apague. Es lo que señalaba Starmer. También insistía en que el reconocimiento no supone ninguna recompensa jamás, sino un respaldo a la autoridad palestina y a la posibilidad de una gobernanza futura sin participación de grupos terroristas. Por su parte, el primer ministro canadiense, Mark Carney, emitía un comunicado en el que recalcaba que reconocer un Estado palestino ofrece más herramientas a quienes buscan la paz y no legitima el terrorismo. Carney quiso dejar claro que el paso dado no compromete en absoluto el apoyo de Canadá a Israel y a su seguridad, que solo podrá garantizarse, decía, con una solución global de dos estados. Desde Canberra, el primer ministro australiano Anthony Albanese y la ministra de Exteriores Penny Wong enmarcaban la decisión en un esfuerzo por reactivar el impulso hacia un alto el fuego en Gaza y la liberación de los rehenes. Albanese reclamaba además un plan creíble para la reconstrucción de la franja, en alusión al de Trump, que no les convence, y la seguridad de Israel, a tiempo que reiteraba que jamás no debe desempeñar ningún papel en un futuro Estado palestino. Con estos anuncios, 3 miembros del G7 se suman al grupo de cerca de 150 países que ya reconocen oficialmente a Palestina, entre ellos España. Para el presidente palestino Mahmoud Abbas se trata de un paso necesario, decía, para lograr una paz justa y duradera y para allanar el camino, decía, hacia la convivencia entre dos estados vecinos en condiciones de seguridad. En la misma línea, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, felicitado por Hamas recientemente, celebraba la decisión, recordando que España fue de los primeros en dar el paso. Desde Israel, la reacción, se pueden imaginar, era tajante. El primer ministro Benjamín Netanyahu rechazaba frontalmente la medida, aseguraba que no habrá un Estado palestino al oeste del Jordán. En un mensaje dirigido a los líderes occidentales, acusaba a quienes respaldan el reconocimiento de ofrecer una enorme recompensa al terrorismo. Adelantaba que su gobierno dará una respuesta tras su participación en la Asamblea General de la ONU. En este contexto tenso, el reconocimiento coordinado de Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal se convertía en un gesto político cargado de simbolismo en plena escalada diplomática a las puertas de esa conferencia en Naciones Unidas, donde se debatirá nuevamente el futuro de la región y la posibilidad que ven muchos como única de rescatar la solución de los dos estados como única salida al conflicto. Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín. María, muchas gracias, muy buenas noches, hasta mañana, Dios mediante. Es todo por hoy, César, en este primer día tan feliz, pero mañana volvemos más y mejor no, porque no es posible, pero igual de bueno. Un abrazo muy fuerte a todos. Y ustedes no se nos vayan, porque ya se dibuja sobre el horizonte la silueta gallarda de don Lorenzo Ramírez, que se dirige hacia el avión del Despegamos. No sé por qué va con pantalones cortos, en fin, a saber, será porque debe de hacer todavía mucho calor en España. En cualquiera de los casos, ya lo saben, después del Despegamos iniciaremos nuestro programa doble y sesión continua dedicado a la cultura hispánica, como todos los lunes, de manera que no se nos vayan, que regresamos enseguida.